El proceso de vacunación contra el COVID-19 continúa. Si sigue en la misma línea, pronto se alcanzará el 10% de la población uruguaya con la primera dosis suministrada. Recordemos, el 1 de marzo empezaron recibiendo las vacunas producidas por el laboratorio chino Sinovac docentes, policías, bomberos, militares y funcionarios del INAU. La semana pasada se agregó la franja de personas de entre 55 a 59 años y se comenzó a aplicar las inmunizaciones en el sistema carcelario. Además, el personal de la salud comenzó a recibir las dosis de Pfizer-BioNTech. A partir de ayer, el plan dio un nuevo paso. Las personas de entre 50 y 70 años también están habilitadas para agendarse, pero esta mañana el Ministerio de Salud Pública informó que ya no quedan cupos para anotarse en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Paysandú y Flores, y que informará en los próximos días sobre nuevos lugares. Y bueno, claro está, con todo este proceso aparecen muchas preguntas de la gente. ¿Deben vacunarse, por ejemplo, los que ya tuvieron COVID-19? ¿Qué sucede con las personas que tienen diabetes o que están recibiendo un tratamiento oncológico? ¿Y con las embarazadas? Nos pueden ir mandando, por supuesto, sus preguntas puntuales. Vamos a tratar de ir evacuando todas estas dudas con la inmunóloga María Moreno, doctora en inmunología, licenciada en bioquímica, con quien ya hemos hablado en varias oportunidades. ¿Qué tal, María? Un gusto. Gracias por atendernos nuevamente. No, por favor. Ya yo le comentaba en la pausa que iba como la tercera o cuarta entrevista que hacemos, pero siempre sobre cuestiones distintas, dudas distintas que van apareciendo en las distintas etapas de la vacuna, ¿no? Desde los primeros anuncios, las primeras investigaciones internacionales, ahora cuando ya es un hecho y cuando ya tenemos la campaña de vacunación en la cancha, ¿no? Así que, como inmunóloga, una primera consideración general, ¿verdad? ¿Qué evaluación hace de la marcha de la campaña hasta ahora? ¿Es lo que esperaba? Es lo que esperábamos, quizás sí sorprende un poco algunos porcentajes medios bajos de adhesión, esperábamos un poquito más alto, pero es cierto que son los primeros grupos, los grupos con más temores, a la espera de ver cómo se vacunan otros y demás, pero las vacunas llegan y se van, se aplican, o sea que pasa rápidamente. Ahora vimos el colapso de la agenda, o sea que son, si bien no se pueden decir buenas noticias que colapse la agenda, es un buen síntoma de adhesión a la vacuna y por lo tanto esperamos que en los próximos días o semanas el mecanismo esté completamente aceitado y tengamos una buena adhesión a la vacunación y mucha gente vacunada. El comportamiento observado en los primeros días puede haber hecho variar mucho el plan previsto y es eficaz también la estrategia de ir viendo un poco qué vacuna llega y la demanda que hay para ir viendo a qué grupo específicamente se le asigna? Sí, sin lugar a dudas que qué vacunas llegan y cuántas es determinante a la hora de ver cómo asignamos los grupos. En la medida de que sabemos que algunas vacunas funcionarían mejor o se adaptarían mejor a determinados grupos y otras a otros. Entonces tratar de contemplar eso, pero también sí sabiendo que la situación sanitaria se complica y que hay que empezar a vacunar sin lugar a dudas a las personas más vulnerables. Hay que hacer un énfasis muy grande en ello, ya sea personal de salud, adultos mayores y personas con comorbilidades. Entonces, bueno, la primera parte fue un acercamiento a la vacunación en grupos, sectores de la sociedad importantes, y bueno, ahora sí empieza realmente la vacunación a sectores vulnerables y en riesgo. Gastón, ¿vas vos con alguna de las preguntas sobre los temas más puntuales, te parece? Sí, una duda que aparece bastante es porque se amplió la agenda a mayores de 60, ¿no? Una de las franjas que entraron esta semana era de mayores de 60 a 70, ¿no? Originalmente no estaba previsto vacunarlos a ellos con Sinovac. ¿Cambió la información que ha seguido llegando sobre esta vacuna? Exacto, en los últimos días, en las últimas semanas se publicó un nuevo ensayo clínico fase 1, fase 2 en la revista The Lancet, en la cual se analizaba la respuesta inmune en personas mayores de 60 frente a la vacunación con esta vacuna Sinovac. Ese estudio lo que demuestra es que las personas mayores de 60, con un promedio de edad de 66, esto lo digo porque es importante para ver la franja etaria que contemplamos, demuestran que la respuesta inmune desarrollada es comparable con la que se desarrolla en los adultos jóvenes.
En tanto la eficacia con los adultos jóvenes la sabemos, podemos hacer la traslación y asumir que en los adultos entre 60 y 70 va a ser también efectiva. Y a la vista está de los resultados un poco que van surgiendo, pero más de medios de prensa, de colegas de Brasil y Chile, donde se está aplicando la vacuna. Entonces, contemplamos ampliar la franja entre 60 a 70 años, y sobre todo en vista de la situación sanitaria, ¿no? Si bien puede que lleguen vacunas de Pfizer, que pueden ser muy aptas para este grupo, va a ser más tarde, quizás meses más tarde, entonces nos parecía importante empezar a vacunarlos cuanto antes. Una consulta allí. Lo que cambió es que ahora efectivamente hay estudios que prueban qué es lo que pasa en la capacidad de la eficacia de esa vacuna en esa población en particular. No es que antes hubiera algún temor por algún efecto adverso. No, nunca estuvo contraindicada por efectos adversos. Simplemente los ensayos clínicos fase 3, estos son donde se estudia la eficacia, contemplaba un pequeño porcentaje de mayores de 60, que era un 5%. Y eso no permitía sacar datos de la eficacia en ese grupo. Y como no había datos de inmunogenicidad en ese grupo tampoco, no podíamos, no estaban los datos. Y como iban a venir las de Pfizer, en ese momento entendimos que, bueno, se esperaba la de Pfizer que sí había datos. Ahora sí tenemos los datos de inmunogenicidad, que los podemos trasladar a eficacia, y obviamente hay una necesidad sanitaria de empezar a aplicar las vacunas cuanto antes posible a estos grupos de riesgo. Y bueno, con esos dos datos y datos que surgen de Brasil de aplicación de vacunas en mayores de edad, donde se está bajando la hospitalización en ellos, todo eso nos lleva a ampliar un poco este grupo. Ahí capaz la consulta que me queda es, hasta ahora es la de Sinovac, se está administrando la última franja, esta es 50 a 70, ¿no? Inicialmente iba a ser 50 a 60, bueno, ahora es 50 a 70. ¿Qué pasa con los mayores de 70 concretamente? En un principio estaba previsto que llegara Pfizer y AstraZeneca, ¿verdad? Pero hay países como Chile, por ejemplo, que sí están efectivamente suministrando para mayores de 70 la Sinovac, ¿no? Por supuesto, porque no hay contraindicación. Lo que no hay son datos reales de la eficacia. Si tú tienes una situación sanitaria muy comprometida, vacunas igualmente a la espera de que, si bien la eficacia puede que no llegue al nivel que esperabas, baje un poquito, pero aún vas a tener una eficacia de protección, por lo menos de los casos severos y graves, que es lo que más te importa. Por lo cual es muy válido lo que hace Chile y Brasil, que vacunan a personas mayores de 70, no ponen límite de edad superior. En el entendido que vamos a tener las vacunas de Pfizer a la brevedad, entendimos que en ese sí sabemos la eficacia para ese grupo y bueno, decidimos aplicar otra vacuna, que sí sabemos y tenemos los datos de eficacia para ese grupo. No quita que el día de mañana aparezcan más datos de mayores de 60, 70 con Sinovac y que nos permita ampliarlo con la tranquilidad de que sabemos que va a funcionar. Ahí, Gastón, no sé si tenés alguna pregunta. O sea, es mejor esperar a una vacuna como la de Pfizer, que es más efectiva, ¿no? O sea, la de Sinovac tenía una efectividad del 50%, aunque era bastante más alta en prevenir casos graves, ¿no? O sea, para disminuir las hospitalizaciones. La de Pfizer andaba por el 90 y pico % de efectividad. O sea, sigue siendo mejor esperar para este grupo, que es el de más riesgo, esa vacuna más efectiva y que mientras tanto no tengan inmunización. Eso hay que evaluarlo realmente de acuerdo a la situación sanitaria. La situación sanitaria hace un par de semanas no era tan complicada como ahora. Lo de esperar está contemplado que la Pfizer que lleguen esta semana se puedan ya empezar a aplicar en residenciales y si sobran posiblemente se empiece a aplicar en mayores de 85 y las que vienen la semana que viene podrían ya empezarse a aplicar, o sea que tampoco es tan larga la espera. A diferencia de la de Sinovac, con la de Pfizer, 14 días después de la primera dosis tenés una protección bastante importante, cercana al 70%, mientras que la de Sinovac necesitas las 2 dosis. Entonces, la espera, si uno lo compara entre inmunizar con 2 dosis y una sola dosis, quizás igualas los tiempos. Bien. Para la misma nivel de protección, ¿no? Claro. Y en cuanto a AstraZeneca, que ya decía Romy hace un rato, que es una de las que se está manejando para darle a este grupo etario, que se espera que llegue, no sé si en abril, ¿no? O sea, todavía no llegó, pero bueno, llegaría a través del mecanismo COVAX. Pero están llegando algunas noticias desde Europa con países que han suspendido la vacunación con esta inmunización. ¿Tenemos que seguirle esas noticias con atención? ¿Qué es lo que saben ustedes?
Sí, nosotros seguimos las noticias con atención porque obviamente es relevante, es una vacuna que va a llegar por el mecanismo COVAX, aunque no sabemos la fecha concreta. Lo que sí, nosotros hacemos una lectura diferente a esto y es no la de alerta, sino todo lo contrario, la de sí ver que se están controlando bien las vacunas. Y ante una duda, si bien esto no es una suspensión, es una pausa por un tiempo hasta que se evalúe bien realmente si hay una correlación entre la vacunación y los efectos de los trombos o simplemente es casualidad. Hay que ver si hay una dependencia temporal o dependencia biológica que pueda explicar estos casos de trombo, o si simplemente es la incidencia que tiene esta patología en la población abierta, y en la medida que vamos vacunando mucha gente, aparece eso que se sobrelapa con la vacuna. Y bueno, la EMA, que es la Agencia Europea de Regulación de Medicamentos, y la OMS lo están analizando y en las próximas semanas tendrán un resultado de ese análisis, lo que nos va a permitir a nosotros, que vamos a recibir la vacuna un poco más tarde, ya saber realmente qué fue lo que pasó y si hay una relación entre la vacunación y esto. Es interesante ese punto porque de alguna forma entonces es eso, hay que resaltar, es una suspensión por precaución, no es que todavía esté comprobado ningún efecto adverso. Digo porque a veces las noticias pueden llamar la atención. A ver, estamos hablando de que Italia, Francia, Alemania y España suspendieron la aplicación de AstraZeneca, también Dinamarca, Australia, Noruega, Islandia y Holanda. Pero bueno, hay organismos como la Agencia Europea de Medicamentos que sigue diciendo, bueno, es mejor darla hasta que tengamos comprobado, ¿verdad?, que hay un efecto adverso, dado el riesgo que todavía hay en la población de contraer COVID. Sí. Y cómo se complica la situación general, más vale tener algo más firme, ¿no? De todas formas, los países van tomando medidas de precaución más que nada. No, y está bien esas medidas de precaución. Por ejemplo, yo ayer leía en España, el caso de trombos es 1 en 1.000.000. Ocurrió una sola vez en 1.000.000 de dosis administradas, lo cual te hace decir que la incidencia es muy baja y hay que ver si esa incidencia no es aún más baja que en las personas que no están siendo vacunadas, la incidencia de trombos. Entonces, está bien la precaución, está bien poner una pausa y analizarlo a fondo para estar tranquilos, pero hay que evaluar realmente el riesgo-beneficio de la vacunación en su contexto. Recordemos la de AstraZeneca, ¿cuál es la eficacia? 68% se hablaba en un inicio, después ellos hicieron un estudio en el cual separaron más las dosis, el 68% se obtenía con dosis separadas entre 4 semanas. Hicieron un estudio científico en el cual demuestran que a mayor separación de dosis se alcanza un porcentaje 72-76%, para el COVID sintomático. Para el grave aún es mayor, mucho mayor, ¿no? Bien. Gastón, ¿vos tenés alguna pregunta ahí puntual de la audiencia sobre esto? No, sobre AstraZeneca no. Lo que sí tengo son decenas de dudas, pero capaz que ya podemos ir entrando por ahí, ¿no? Bueno, capaz que hacemos una breve pausa y volvemos con dudas específicas. Por ejemplo, determinadas patologías, ¿pueden o no recibir la determinada vacuna? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que tener en cuenta en ese caso? ¿Les parece? Volvemos enseguida. ¿Siempre quiso saber de las vacunas y no se animó a preguntar o todavía sigue teniendo dudas? Bueno, así podría titularse la nota de esta mañana aquí en Perspectiva con la inmunóloga María Moreno, doctora en inmunología, licenciada en bioquímica, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación en representación de la Universidad de la República, con quien hemos hablado en varias oportunidades, bueno, ahora ya con la campaña de vacunación en marcha, con las primeras dudas más prácticas, ahora sí, sobre la información que hay de la vacuna, de las vacunas. Gastón, ¿tenías algunas consultas en particular sobre esta última, la de AstraZeneca, que fue la que hablamos recién, ¿verdad? Sí. A partir de las dudas que se habían generado por la actitud que han tomado de precaución algunos países europeos. Sí, llegó algún mensaje asustado preguntando cuál vacuna genera trombos. No es eso lo que estábamos diciendo, ¿no? Era que en Europa estaban estudiando si había relación entre la vacunación con AstraZeneca y algunos casos de trombos, ¿verdad, María? Exactamente. Eso es lo que se está estudiando, si hay alguna relación entre que surgió en Austria con 2 casos de trombosis, uno que conllevó a la muerte, y que después se fue observando puntualmente en algunos países, casos aislados, pero bueno, cuando las cosas son aisladas está bueno parar y ver si hay algún denominador común, en este caso la vacunación, y estudiarse al respecto.
Para cuando llegue la AstraZeneca a Uruguay, esa cuenta va a estar saldada para un lado o para el otro, y bueno, ahí podremos tomar las decisiones adecuadas al respecto. Bien. No hay más dudas de AstraZeneca, ¿no? No, varios mensajes en la misma línea, ¿no? Dudas de sustos, digamos, con asociar la palabra trombo con las vacunas. Había que aclarar que no, que claro, es algo que se está estudiando, pero con ninguna de las que tenemos por ahora acá. Y además con esas aclaraciones Exacto. Y esas precisiones que hacía María. Pasemos ahora a otro tipo de dudas puntuales. ¿Se debe vacunar la gente que ya tuvo COVID-19? No hay contraindicación para que se vacune la gente que ya tuvo COVID-19. Lo que se sugiere es que se espere 6 meses después de la confirmación de que tuvo enfermedad sintomática por COVID-19, en el entendido que esa persona va a estar protegida por la propia infección natural que de alguna manera alerta la respuesta inmune y se genera una respuesta inmune contra el virus, va a estar protegida por 6 meses y de esta manera se habilita a vacunar a otras personas que no están protegidas. Pero no es que esté contraindicado. Entonces, en el entendido de esto, lo mismo ocurre si desarrollo COVID entre la vacunación o a posterior de la vacunación. Si yo recibo la primera dosis y después me enfermo por coronavirus, la respuesta inmune va a ser de las mismas características o quizás mayor, porque si pasó un tiempito desde la primera inmunización, la infección natural actúa de booster o de potenciador de mi respuesta inmune y voy a estar aún más protegido. Entonces, en ese caso, espero los 6 meses y me doy la segunda dosis. ¿Y no hay problema ahí con el haberlas separado, las dosis, la primera de la segunda, haber dejado tanto tiempo de separación? No, porque la primera y la segunda vendría a ser la propia inmunización primera y la infección vendría a ser la segunda dosis. Y ahí bien. La respuesta se potencia y después haces un simple booster más tarde que potencia aún más la respuesta. María, decías en casos sintomáticos, o sea que si alguien dio positivo pero no tuvo síntomas, no tiene que esperar 6 meses. En realidad se considera COVID de cualquier COVID positivo. En la medida que los asintomáticos desarrollan un poco menos de respuesta, se podría llegar a considerar. La recomendación es que se espere 6 meses, porque va a desarrollar anticuerpos, la gran mayoría, y van a estar protegidos. Por ahora venimos hablando del desarrollo de anticuerpos y por el tiempo que está protegido, decís 6 meses como parámetro, pero ¿cuánto se sabe de los anticuerpos? ¿Hasta cuánto? ¿Qué es lo más reciente en cuanto a comprobación de que efectivamente uno tiene esos anticuerpos una vez que contrajo el COVID? Bueno, la mayoría de la gente que, por ejemplo, los que desarrollan COVID sintomático, en su gran mayoría todos se lo convierten, es decir, desarrollan anticuerpos contra el coronavirus. En el caso de los asintomáticos, ese porcentaje baja un poco, pero aún así sigue siendo muy importante. Y los anticuerpos, obviamente, va a depender del nivel que alcance originalmente, cuánto puedan mantenerse en circulación, pero en el entendido 6 meses se mantienen los anticuerpos 6 meses, sin lugar a dudas. Por lo menos 6 meses es lo que está. Por eso se estipuló 6 meses, hay países que dicen 3 meses, pero también depende un poco de la disponibilidad de vacunas, ¿no? Claro. También es una herramienta de salud pública, digamos, el tener más vacunas disponibles para otros que no están para nada protegidos y otros sí que están, dejarlos que sí tienen, aunque sea un nivel de protección, para más tarde. Hay una pregunta que también aparecía en este contexto, que es alguien que está cursando la enfermedad, alguien que está sobre todo en el CTI o pasándola mal, ¿no? Con los efectos más graves del COVID. ¿Recibir la vacuna le puede ayudar de alguna manera? ¿Es un elemento que se esté teniendo en cuenta como parte del tratamiento quizás? No por ahora. De hecho, lo que se recomienda es que si alguien está cursando el coronavirus, justamente no se vacune. Primero porque debe aguardar la cuarentena, después aguarde esos 6 meses porque va a estar protegido. Y en el entendido que esa persona, el sistema inmune lo que está haciendo es sobrereaccionando al coronavirus. Entonces, en los que están en el CTI con esta cascada de citoquinas que genera y otro tipo de respuestas inmunes, no creo que sea lo más apropiado vacunar a una persona en esa situación y seguir busteando esa respuesta inmune, que no está siendo la adecuada. Bien, perfecto. Gastón, ¿vos de este tema tenés alguna pregunta más? No.
pasemos ahora a otras situaciones. ¿Qué pasa con los diabéticos? ¿Es recomendable que se den la vacuna? ¿Cualquier vacuna sirve? Sí, exactamente, es recomendable, son población de riesgo por su comorbilidad y por lo tanto se recomienda darse cualquier vacuna. No hay ninguna que esté contraindicada para los diabéticos y cualquiera de ellas le va a brindar una protección muy, pero muy alta frente a la enfermedad severa y grave. Y en otros casos, a ver, otros tipos de poblaciones. Con las mujeres embarazadas, la información que aparece en general es un poco confusa o por lo menos no es tan contundente. ¿Qué podemos decir de la vacunación para las mujeres embarazadas concretamente? Bien, para las mujeres embarazadas, en general lo que se recomienda es que la propia mujer embarazada junto con su médico discutan la conveniencia o no de vacunación. En el entendido, por ejemplo, la Sinovac, que es una vacuna inactivada de la cual conocemos, que esta tecnología se aplica en otras vacunas a embarazadas, es muy segura. En ese entendido, entendemos que la vacuna Sinovac puede ser perfectamente recomendada para embarazadas que estén en situación de riesgo o que tengan alguna comorbilidad o que estén muy expuestas al virus. En ese caso, recomendamos ampliamente la vacunación de la mujer embarazada porque el riesgo-beneficio es mucho mayor el beneficio que obtiene la vacunación con una vacuna muy conocida, digamos, una vacuna inactivada. En el caso de Pfizer, quizás ahí uno puede ser un poco más prudente porque son unas vacunas o tecnologías nuevas que no se han aplicado ampliamente en personas embarazadas, que no sabemos realmente, si bien hay estudios en animales en los que demuestran que no hay efectos sobre el feto y todo lo demás, que le da cierto perfil de seguridad, los ensayos en personas embarazadas no hay y bueno, por eso en esos casos lo que se recomienda es evaluar con el médico de cabecera el riesgo-beneficio de la vacunación. Es decir, si esa mujer embarazada está muy expuesta, o se recomendará la vacunación, si tiene muchas comorbilidades o alguna comorbilidad, o es un embarazo complicado. Bueno, todo eso se podrá contemplar. También se podrá contemplar que en caso de esta emergencia sanitaria, las mujeres embarazadas pasen a teletrabajar u otro tipo de situaciones, digamos. Pero bueno, ahí es donde cada uno personalmente con su médico tiene que evaluarlo, qué posibilidades tiene. Sí, eso es interesante, ¿no? Son factores que se van alterando según también cómo esté la situación general, ¿no? Porque hablamos de, bueno, a ver qué tan expuesta esté la mujer, pero bueno, en una situación como la que estamos viviendo ahora, seguramente si simplemente tiene que concurrir al trabajo, ya eso puede ser un grado de exposición no deseable o no del todo conveniente, ¿no? Exactamente, y también si pensamos que la de Pfizer está pensada para personal de salud, está muy expuesta esa persona, sobre todo si es de los priorizados, y bueno, es donde ahí se tiene que contemplar y evaluar realmente el beneficio de la vacunación. ¿Qué pasa si se está buscando el embarazo? Bueno, si se está buscando el embarazo, ahí tampoco hay muchos datos. Sí hay datos que surgen de ensayos clínicos en los cuales se han vacunado a mujeres que después han quedado embarazadas, pero son retiradas de alguna manera de los ensayos clínicos, o sea que no podemos hacer una lectura a largo tiempo y demás. En principio con una vacuna inactivada no habría ningún inconveniente y bueno, de nuevo con la de Pfizer es abrir ahí de nuevo el paraguas, digamos, en la medida que no tenemos muchos datos con este tipo de vacunas. También hay que evaluar de nuevo el riesgo de esa mujer que está buscando un embarazo, la situación sanitaria sin lugar a dudas y bueno, también ahí pues, se podrá contemplar, esperar o no. Por eso te digo que cada situación es muy personal en esos casos, ¿no? Esperar o no, la búsqueda del embarazo, hay muchas variables que ahí juegan en cada una de esas mujeres. Pero en caso de esperar, ¿cuánto debería esperarse una vez que se suministró la dosis? Las vacunas estas desaparecen muy rápido de nuestro cuerpo, dejan su huellita en el momento y desaparecen muy rápido. La del ARN es muy lábil, desaparece rapidísimo, las inactivadas ya tenemos la certeza de que no generan inconvenientes. Pero bueno, yo diría que de prudencia, no sé, si es por tirar un número, bueno, no sé, 3 meses. Pero bueno, es por tirar un número, pero realmente cada uno, insisto en que cada uno tiene que evaluarlo personalmente con su médico. Perfecto. La lactancia también, otro factor de muchas consultas. Porque tengo presente que me han comentado que cuando uno se va a vacunar, una de las cosas que le preguntan es embarazada y amamantando, por ejemplo, son de las cuestiones que le preguntan. ¿Eso está habilitado es parte del protocolo a seguir?
Bueno, de vuelta las que están lactando, digamos, las mujeres en etapa de lactancia, se puede evaluar de la misma forma que las embarazadas, con la diferencia de que el niño no está dentro del cuerpo, entonces hay un riesgo menor para el niño y puede haber un beneficio que esto no se habla mucho del traspaso de anticuerpos hacia el niño, que es un niño muy vulnerable, que no sería recomendable que sus padres se agarren COVID ni él. Por lo cual se podría recomendar en las embarazadas la vacunación sin lugar a dudas. Bien. En las que están amamantando. En las que están amamantando, sí, perdón. Ah, perfecto. Sí, yo le puse a la misma bolsa porque era, en realidad es dentro del paquete ese que tengo entendido que son las cuestiones que se preguntan específicamente, y eso a veces genera confusión porque puedo haber consultado con el neonatólogo o demás y haberme dicho, sí, vacunate, no pasa nada, pero después al momento de ir a recibir la dosis me dicen eso, entonces genera más dudas, ¿no? Es que sí, es que en la medida que no hay datos, por eso se deja un poco a criterio de, evidencias de otras vacunas y riesgo-beneficio en cada caso. Perfecto. Seguimos con otros grupos. Sí, llegan muchas preguntas vinculadas con el sistema inmunitario. Por ejemplo, lupus. O también VIH, distintas patologías vinculadas con el sistema inmunitario. Exacto, tenemos distintas patologías, una de inmunosupresión y otra de autoinmunidad. En todos los casos se recomienda la vacunación. La vacunación no se ha, estas vacunas no se han asociado en ningún caso a exacerbación de respuestas autoinmunitarias. Y en el caso de los inmunosuprimidos, no está contraindicada la vacunación, ninguna de estas vacunas, no es con organismos atenuados, digamos, y son súper seguras, y lo único que puede pasar en el caso de los inmunosuprimidos es que su respuesta inmune sea levemente inferior a las personas competentes, inmunocompetentes, y pero de todas formas un grado de protección van a obtener, por lo cual es altamente recomendable la vacunación en inmunosuprimidos. Bien, preguntan también por pacientes oncológicos, que ya tuvieron, que están en tratamiento. También. Bien. También muchas de estas terapias generan una inmunosupresión, van a estar en la misma situación, pero se recomienda ampliamente la vacunación porque por sus patologías son una población muy vulnerable. Uh-huh. Esclerosis múltiple, había otro mensaje que no llegaba con esa patología. Todas las patologías, no hay ninguna contraindicación para ninguna patología de la vacunación. Entonces, en tanto sean personas vulnerables y van a estar protegidas a nivel individual, es altamente recomendable la vacunación. En el único caso donde la vacunación no es recomendable son en aquellas personas que han sufrido eventos alérgicos del estilo anafiláctico para la de Pfizer y algún efecto alérgico contra alguna vacuna inactivada para la de Coronavac previo, digamos, con algún otro tipo de vacuna inactivada como para la de Coronavac. Pero por lo demás, ¿cuáles son las reacciones alérgicas más comunes? Y ya debo haber pasado por esa experiencia previamente con otra vacuna en general, ¿no? Exacto, una reacción adversa severa, digamos, del tipo anafiláctico o de otro tipo de gran supuración o gran prurito o demás en lugar de inyección o demás. Pero solo para las vacunas inactivadas, es decir, la hepatitis A, la de la gripe y otras que están contempladas. Perfecto. Sí, o sea, si uno tuvo un antecedente de esos, o lo mismo si uno tiene algún antecedente de algún efecto adverso severo en la primera dosis, en la segunda dosis debe realmente considerarse la segunda dosis, si es necesaria o no. Tengo otras personas que vayan a someterse a una intervención quirúrgica. Se recomienda la vacunación justamente porque después van a estar en un sistema hospitalario que puede estar, sí, sin lugar a dudas. Pregunta también por trasplantados de riñón por acá. Sí, todos los trasplantados están considerados dentro de los grupos a priorizar y se recomienda la vacunación. Vos, María, decías hace un rato que no hay ninguna patología que esté contraindicada en principio, ¿no? Salvo esto de la alergia. Porque salvo las alergias, sí. Porque llegan varias patologías muy específicas. Policitemia vera, artritis psoriásica. No hay ninguna. En el caso de las enfermedades autoinmunes, sí decirles que los ensayos clínicos hasta ahora no demuestran de que la vacunación exacerbe ninguna de las respuestas autoinmunes.
En el caso de los inmunosuprimidos, obviamente están en un gran riesgo por la propia inmunosupresión de su sistema inmune, que si se infectan puede contribuir a que la infección sea más grave. Se les recomienda ampliamente vacunarse, con el entendido que posiblemente no alcancen los niveles de protección que alcanzan las personas inmunocompetentes. Y bueno, pero aún así van a tener cierto nivel de protección, por eso es ampliamente recomendable vacunarse. Otra pregunta que nos llega: ¿se recomienda a quienes van a recibir quimioterapia vacunarse primero? Muchas de las vacunas están consideradas así. De hecho, aquellas personas que van a recibir quimioterapia o algún trasplante de médula, además hay todo un esquema de vacunación previo a ese tipo de tratamientos para inmunizar antes al paciente y después ser tratado, en el entendido que cuando va a ser tratado va a ser inmunosuprimido y por lo menos con las vacunaciones previas tiene un nivel de protección. Sí. Bien, y con las entonces con estas contra el COVID también es lo mismo, se hace previamente. Exacto. Cuando el sistema inmune aún está competente y puede desarrollar una buena respuesta. Perfecto. Llegan algunas preguntas sobre lo de las alergias que comentábamos. Dice acá, por ejemplo, José: mi madre, 89 años, alérgica a la aspirina, chocolate, codeínas, cremas, colorantes. Dice, ¿habrá que hacerle una reacción para ver si se le puede dar la alergia a la vacuna o se puede vacunar sin problemas? No, las alergias comunes no entran de este tipo de alergias. Las alergias que decimos son del tipo anafiláctico, esas en donde la persona sufre una reacción inmediata y bien severa, en donde sufre, por ejemplo, el típico que lo vemos en las películas, al maní, el ahogamiento, ese tipo de respuesta, ese tipo de alergias. En el caso de las personas alérgicas, lo único que se recomienda es que cuando vayan al sitio de inmunización, respeten el tiempo establecido después de la vacunación de los 15-30 minutos a la espera de que no tengan ningún tipo de reacción alérgica a la vacuna, nada más que eso. Bien, y si bien ya mencionaste que no había patologías contraindicadas, menciono algunas nomás para sacar la duda, ¿no? Preguntan por hipotiroidismo, por enfermedades cardiovasculares, por problemas de coagulación en sangre. No, todo lo contrario. Esas personas son muy vulnerables, tienen una comorbilidad que las hace más vulnerables al COVID y se recomienda ampliamente la vacunación de ellos. Así que los exhortamos a que sean de los primeros en vacunarse. Ahí, ya que mencionas, María, lo de la exhortación, dijimos, los pacientes que están por recibir un trasplante efectivamente estaban considerados dentro de una franja prioritaria, digamos, tuvieron como una ventana de oportunidad para justamente ser prioritarios, estar en ese público prioritario. ¿Qué pasa con estas otras patologías que hemos mencionado y que, bueno, que estarían en condiciones o sería conveniente que recibieran cuanto antes el tratamiento? Bien, dentro de lo mismo que fueron considerados aquellos que iban a ser tratados, están los dializados, también pudieron ser considerados dentro de los prioritarios. Eso es porque hay un sistema donde se permite saber quiénes son esos pacientes. No se olviden que la agenda funciona con una cédula de identidad y, por tanto, para priorizar otras comorbilidades es necesario acceder a las historias clínicas o que las mutualistas hagan un trabajo de búsqueda dentro de las historias clínicas a aquellos pacientes que tengan comorbilidades y las logren. Es bastante complejo a nivel informático poder armar agendas de ese estilo, salvo en los casos en los cuales ya existe un registro previo, como son los dializados, que tienen un registro previo, o aquellas personas que van a ser trasplantadas y demás, que están dentro de un registro. En ese caso es muy sencillo y se permitió y se pudo priorizar. En los otros casos es mucho más complicado poder llevarlo a cabo. Sería recomendable, pero es muy complicado por el sistema informático. Hay que hacer registro, no sé. Claro, es interesante ese punto porque nos llegaban varias preguntas, por ejemplo, de esos pacientes oncológicos sobre todo, que les recomendaban eso, la priorización para la hora de vacunarse, pero que después entendían que todavía no habían sido contemplados dentro de ningún grupo, ¿no? Sí, por eso la priorización se está haciendo escalonada por edades y entendiendo que dentro de estas edades las personas con comorbilidades se las exhorta a vacunarse inmediatamente. Bien. Pero Gastón. no hay forma de priorizar y bueno, y además lo otro es que las historias clínicas no nos olvidemos que son confidenciales, tampoco se puede entrar tan fácilmente a hurgar en las historias clínicas de cada uno para saber quiénes tienen comorbilidades o demás, ni se puede preguntar. Entonces es más complejo, es un poco más complejo. Bien. María, Sí, seguramente capaz que se va aceitando después el mecanismo, ¿no? Como para que cada institución médica haga una lista de pacientes que manifiestan que de acuerdo a su patología deberían ser prioritarios y demás, ¿no? Eso seguramente se vaya aceitando.
Sí, en el entendido que se va a vacunar ahora de 50 a 70 y después también los mayores con la de Pfizer, ahí muchas de las comorbilidades ya entran ahí. Quedaría un pequeño grupo de personas por debajo de los 50 que tienen comorbilidades que habría que ver cómo contemplarlos para priorizarlos, digamos. Gastón, ¿tenías? No, que llega una pregunta interesante que es si la primera dosis de Sinovac ya tiene cierta efectividad, o sea, si ya se pueden empezar a ver efectos en estos primeros días antes de que se empiecen a implementar las segundas dosis, que va a ser recién a fin de mes. No. A diferencia de la de Pfizer, que a los 14 días ya se empieza a ver la efectividad a nivel de infección, la de Sinovac, si bien uno a nivel de respuesta inmune puede detectarla haciendo un test de anticuerpos, no es tan potente y bueno, no hay estudios, ensayos clínicos fase 3 que demuestren la efectividad de la primera dosis. Recién después de la segunda dosis, a los 10, 14 días después de la segunda dosis, podemos empezar a verlo. Aún así, me parece bien aclarar en este momento, que por más que uno esté vacunado, eso no implica que estoy 100% protegido, no implica que no puedo transmitir. Y bueno, se exhorta a mantener todas las medidas necesarias para evitar justamente la transmisión del virus. Tapabocas, higiene de manos, distanciamiento social, estar en espacios ventilados, y todo lo demás corre tanto para vacunados como para no vacunados. Bien, perfecto. Hablamos sobre el caso de Sinovac en particular y la eficacia de la primera dosis, pero vale la pena decir, a ver, ¿cuándo la persona tiene puede decirse que está inoculada, digamos? ¿Después de cuánto tiempo de pasado la segunda dosis en este caso? Bueno, te diría que después de la segunda dosis, a los 7-10 días, es cuando obtenés el pico de la respuesta inmune. Entonces uno puede estar inmunizado, pero no necesariamente estar protegido. La primera dosis ya es una inmunización, la segunda dosis es otra inmunización, y bueno, más o menos se entiende que el pico es a la segunda dosis, 14 días después de la segunda dosis. Bien. Para la de Sinovac. Para la de Sinovac. Bien. ¿Y la de Pfizer? La de Pfizer, en este caso tenemos datos más claros de los ensayos clínicos fase 3, y después de la primera dosis, a los 14 días después de la primera dosis, ya se empieza a ver una eficacia cercana al 70%, y obviamente después de la segunda dosis, a los 10, 14 días después de la segunda dosis, es cuando tenemos el pico mayor de respuesta también. Perfecto. Acá una pregunta de la audiencia que nos trae como más al comienzo quizás, pero y algo que charlamos en la anterior entrevista, por ejemplo, cuando aclarábamos de qué nos protegen las vacunas, ¿no? ¿Para qué sirven estas vacunas contra el COVID-19? Hay quien preguntan, ¿tanto con Pfizer como con Sinovac uno puede seguir contagiando? ¿Con ambas pasa lo mismo? Capaz que vale la pena hacer esa aclaración. Sí, con ambas pasa lo mismo. Las vacunas fueron evaluadas en su efectividad para proteger frente a la infección sintomática, no la sintomática ni la transmisión. Entonces, todas ellas protegen frente a la infección sintomática, pero no así, o si lo hacen en mucho menor medida frente a lo que es la transmisión. Los primeros datos de Pfizer nos arrojan que sí, que está reduciendo la transmisión en un 30%, pero bueno, volvemos, un 30%, no es del todo. Y la de Sinovac no hay datos al respecto, pero sí para la infección por síntomas leves tenemos una protección del 50%, un poco más, quizás posiblemente subestimada para Brasil, y en Indonesia y en Turquía un poco más alta. La de la transmisión va a ser sensiblemente menor. Entonces, ninguna de ellas y ningún estudio clínico evaluó la transmisión. Perdón, ahí sí, el de AstraZeneca sí evaluó la transmisión y no vio diferencia a nivel de transmisión. Por tanto, es no vio diferencia a nivel de transmisión. Eso quiere decir que no colaboró la vacuna en continuar con la transmisión del virus. Eso es lo que estamos viendo, de hecho, en muchos países, ¿no? Que se avanza la campaña de vacunación, pero sin embargo el nivel de contagios sigue siendo muy alto, ¿no? Exactamente, por eso es la exhortación a mantener todas las medidas de protección hasta tanto se baje la circulación, y bueno, después con circulación baja es mucho más fácil ver el efecto de las vacunas, sobre todo
seguramente también baje la transmisión en el entendido de carga viral. Si yo estoy menos enferma, voy a tener menos carga viral, voy a transmitir menos. En ese sentido también puede bajar no solo en lo que es la sintomática propiamente dicha, ¿no? La infección asintomáticamente propiamente dicha. Pfizer sí tiene algunos datos nuevos en lo que demuestra, ya te digo, una bajada en la transmisión. Por lo tanto, tenemos que esperar con las otras vacunas. Bien. Gastón. Sí, lo que están llegando varias consultas, bueno, siguen llegando algunas que ya hemos ido respondiendo, ahora les estoy contestando por mensaje, no cosas de patologías específicas. Pero sí aparecen algunas preguntas nuevas vinculadas con las nuevas variantes de la enfermedad, ¿no? ¿Cuánto se sabe de cuánto protegen estas vacunas que se están empezando a implementar acá contra estas variantes nuevas? Por ejemplo, la brasilera. Bien, hay pocos datos al respecto. Los datos que surgen más bien de estudios de laboratorio en donde se ve la efectividad o no de los anticuerpos desarrollados por una persona vacunada de neutralizar la variante brasilera. La variante brasilera, la verdad que es una variante que por sus mutaciones es similar a la sudafricana en varios aspectos, por lo cual nos preocupa mucho, porque ya vimos lo que pasó con la sudafricana. Vimos en el campo mismo, digamos, de algunos ensayos clínicos llevados por otras vacunas como Novavax o la de Johnson, que la eficacia bajó sensiblemente frente a estas variantes. Y bueno, con respecto a Coronavac no tenemos todavía muchos datos. Hay algunos datos que sugieren que sí, que los anticuerpos bajan su potencia de neutralizar el AP1. Hay otros datos que dicen que las células T, que no son las B, o sea, las T son otro tipo de células de nuestro sistema inmune. Los anticuerpos son producidos por células B, pero tenemos otras células muy especializadas que son las células T, que estas sí estarían reconociendo las otras variantes. Y bueno, entonces ahí podría haber un poco de seguridad por ese lado, no solo por los anticuerpos, sino por las células T. Pero bueno, son datos muy preliminares, tenemos que estar muy atentos. Y de nuevo, la exhortación en este momento a intentar que no circule el virus y que no entren estas variantes. Y bueno, en la medida que cuanto menos circula el virus, menos muta, menos aparición de estas nuevas variantes que pueden llegar a ocasionarnos problemas. Igualmente, muchas empresas farmacéuticas están considerando versiones de sus vacunas con estas nuevas variantes virales y bueno, quizás en el futuro tengamos que vacunarnos un booster, como llamamos nosotros, un refuerzo de vacunación con nuevas vacunas, con variantes nuevas. Habrá que ver. Nuevas. Bueno, porque ya que mencionas, María, lo de volver a vacunarnos, a quien nos preguntaba, bueno, ¿se sabe efectivamente por cuánto tiempo nos protegerán estas vacunas que nos estamos dando ahora? No, todavía no. No lo sabemos. Por suerte vamos un poco por detrás de otros países que empezaron a vacunar en diciembre y eso nos va a dar una idea de cuándo tendríamos que volver a revacunar si es necesario o no y bueno, y cuándo. Bien. No lo sabemos. Otra pregunta frecuente que va a nivel general. ¿En cuánto podríamos alcanzar la inmunidad de rebaño? Qué pregunta. Depende de la adhesión. Con la adhesión que hemos visto estos días de esos grupos que llegan al 50%, no la alcanzamos. Yo creo que en la medida en que la gente se vaya vacunando y se genere confianza en las vacunas, va a haber mayor adhesión, sin lugar a dudas. En la medida que la situación epidemiológica aprieta también, eso conlleva mayor adhesión. Es un daño colateral que en realidad lo apoyamos. Y bueno, ¿cuándo podemos llegar? Cuando lleguemos a más del 70-80%, estaríamos. Quizás con las dosis que estamos recibiendo no llegamos, con las de Pfizer, AstraZeneca, tampoco vamos a llegar, serán con distintos embarques que llegan un poquito después, quizás para la primavera. Quizás para la primavera. Bien, perfecto. Yo por lo menos... Pero son todas hipótesis. Sí, vale la aclaración que después no... No, porque si seguimos al 50% no vamos a llegar nunca, eso es clarísimo. Claro. Gastón, ¿te quedó alguna? Creo que ya fuimos por todos lados. Sí, algunas son un poco repetitivas. Siguen apareciendo. Sí, no, es que es inabarcable, pero sí hay, por ejemplo, acá preguntan por el tema de la lactancia, que dice que no le quedó claro si
si la vacuna de Pfizer podía dársela a una mujer lactante, porque dice que trabaja en el sistema de salud y le correspondería a Pfizer, pero está con ese tema y no le quedó claro si había un vínculo ahí. Si la persona está expuesta, se recomienda la vacunación con la vacuna de Pfizer. No habría inconvenientes y quizás el beneficio sería mayor porque esa madre va a estar generando anticuerpos y podría pasar anticuerpos al niño, por lo cual también podría proteger de cierta manera al niño. Por lo cual, si es una persona muy expuesta, se recomienda ampliamente la vacunación con Pfizer. Y lo otro que preguntan es por la vacunación contra la gripe, que empieza, habitualmente empieza por esta época del año, si se puede solapar, si no pasa nada, o si hay que dársela igual si ya tiene la del COVID, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Bien, nosotros estamos recomendando por el momento, porque no existen estudios que hayan evaluado la coadministración de vacunas. Si bien sabemos que en nuestro carnet de vacunación se coadministran las vacunas sin ningún efecto entre ellas, digamos, por ahora recomendamos separarlas. Separarlas entre 3-4 semanas después de la vacunación. Si alguien empezó a vacunarse contra coronavirus, tendrá que completar su esquema de vacunación de coronavirus y después esperar 3-4 semanas y vacunarse contra la gripe. Estamos hablando de la segunda dosis, o sea, después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, espera 3 o 4 semanas. No da el tiempo, porque entre la primera y segunda dosis tenés 4 semanas o 3 semanas con la de Pfizer, o sea que tampoco te da el tiempo para mecharla en el medio, si mantenemos lo de las 3-4 semanas. Y después vacunarse contra la gripe. Y si no, si llega primero la de la gripe y aún no está contemplado entre los grupos, y no es vacunarse primero con la de la gripe y después con la de coronavirus. En ese caso, ¿espera también el mismo tiempo? El mismo tiempo. Bien. Pero no es porque esté contraindicado, ni mucho menos, y vuelvo a insistir que muchas de estas vacunas se coadministran. De hecho, a los niños de 3 meses, 5 años, hay que ver la cantidad de vacunas que se le dan en un solo día. Pero como no hay datos, simplemente por precaución, son estas recomendaciones de espaciarlas más. Perfecto. Gastón, ya está, ahora sí. Sí, hicimos ahora como una está. consulta de 50-55 minutos. Yo creo que sí, que ahora no nos quedaron más dudas, nos volvimos expertos, ahora sí. No, siempre hay dudas, siempre siguen apareciendo. Doctora María Moreno, inmunóloga, doctora en inmunología, licenciada en bioquímica, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación en representación de la Universidad de la República. Muchísimas gracias, una vez más, por ayudarnos en esto y en aclarar un poco el panorama. Gracias a ustedes y que tengan muy buen día.